Seguimos con el tema de relaciones y hoy estaremos viendo relación patrón-trabajador. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice de la siguiente manera: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios instituyó el trabajo cuando creó al ser humano, antes que éste pecare. Y cuando Dios evaluó su creación, Él dijo que era bueno en gran manera. El trabajo no es juicio de Dios, es una bendición, puesto que lo instituyó antes que el hombre pecare. Sin embargo, el juicio divino tiene que ver con las adversidades con las que el trabajo sería asociado. Al trabajo se le añadió dolor. Al trabajo se le añadió en el juicio desgaste y esfuerzo. Al trabajo se le añadió que fuese complicado. Pero el trabajo desde la creación del ser humano le ha acompañado a este como una bendición. Así que si usted ha pensado que el trabajo es una maldición, no, no lo es. Es una bendición. Dios creó a Adán y lo puso en un huerto para que estuviera labrando el huerto y para que estuviera al pendiente de ese huerto. Y eso le llamamos trabajo. Abra su Biblia, por favor, ahí en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Relación patrón-trabajador. Número uno. Trabajador, obedece a tu patrón. Hay trabajadores que no les gusta que el patrón los mande, yo no sé cómo le hacen. Y hay trabajadores que les dicen, vas a hacer esto de esta manera, y lo hacen como ellos quieren, ¿verdad? Es complicado hoy en día. Dice el versículo 5, ahí en Efesios 6, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En aquel entonces, en aquella época, amado hermano, sí había una relación de dueño y esclavo. Y muchas veces el dueño y el esclavo eran ganados para Cristo. Y Pablo escribe a personas que son cristianas. Pero hoy en día nosotros no tenemos esclavos. Pero si hay una relación laboral donde hay un patrón y hay un trabajador. Y cuando una persona está en esclavitud, está en contra de su voluntad. Y por algo se le llama la trata de personas. ¿Sí? La obediencia al patrón es con el sentir de cumplir con su deber. O sea, el trabajador debe estar consciente de que está devengando un salario y él tiene la responsabilidad de cumplir con ese trabajo. Así que hay que poner atención a lo que el patrón dice. Para los que trabajan, pone atención cuando su patrón le da algo o alguna orden. O al rato se pregunta y dice, ¿qué me dijo que yo hiciera? Imagínese si no recuerda las órdenes del patrón. Estamos ahí en el versículo 6. Dice,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Pero antes dice con temor y temblor. Temor habla del respeto, habla de la actitud del trabajador hacia su patrón. Y hoy en día sí tenemos trabajadores irrespetuosos. Como en aquella época hubo esclavos que se levantaron en contra de sus amos, con el anhelo y el deseo de alcanzar libertad. Pero cuando Pablo escribe, dice, con temor y temblor, está hablando de ser respetuoso, con sencillez de vuestro corazón, o sea, no buscar su propia conveniencia. Y debemos de tener muchísimo cuidado, porque hay trabajadores que sí buscan su propia conveniencia. Y el patrón debe tener cuidado con ello. Versículo 6, vamos al 6. No sirviendo al ojo, o sea, que no necesita que lo estén vigilando, porque hay trabajadores que cuando no está el patrón, no lo están viendo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se sientan. El descanso de 15 minutos se vuelve como de hora y media, ¿verdad? Pero si ven que llega el patrón, ¿qué hacen? Todos se levantan corriendo y están haciendo como que le echan muchas ganas. ¿Sí? Pero dice el versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a quién. Entonces le echan ganas para que lo vea el patrón, que sí le están echando ganas. Pero hay patrones muy listos. Cuando me fui habían hecho esto y ahorita que regreso no han avanzado. Y en aquellos le están echando ganas y estos se sentaron. ¿Se ve eso? Claro que se ve. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? Vamos al versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esta es una de las cosas que tú y yo debemos de aprender. A donde quiera que estemos trabajando, nuestro anhelo y deseo es agradar a Dios. Y cuando quedas bien con Dios, vas a quedar bien con todo mundo. Ese es un principio, amado hermano, que usted no puede pasar por alto. Agrade a Dios en el trabajo. Sea amable. Tenga iniciativa propia. Es importante. Versículo 8. Leamos el versículo 8 y dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Así que lo que tú siembras, tú cosechas. Y en el trabajo también se siembra y en el trabajo también se cosecha. Por eso el consejo de Pablo es, agrada a Dios en tu trabajo. Sé recto en tu trabajo, porque eso que siembras, lo vas a cosechar. Sin embargo, hay gente que siembra todo lo negativo. No demoran en el trabajo. Qué importante es entonces que seamos obedientes. Así que trabajador, como patrón, lo que se siembra, lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Nuestro desafío es que debemos de cumplir con el trabajo que se nos ha encomendado con buena actitud. Ese es un desafío. Y a veces el trabajo se te hace tedioso. A veces el trabajo ya te cansa. Pídele nuevas fuerzas al Señor. Como hijo de Dios,
somos renovados como un águila. ¿Te acuerdas de ese versículo? Y usted podrá decir, bueno, yo soy ama de casa. También se cansan. También se desgastan. Pídele al Dios vivo que renueve tus fuerzas. Punto número 2. Patrón. Versículo número 9. Dice así. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si Dios habla hacia los trabajadores que deben de tener una buena actitud, imagínese el patrón. Como patrón debe también tener una buena actitud. Debe de ser considerado o considerar al trabajador como su prójimo, porque hay de patrones a patrones. Y hay patrones que son groseros. No saben tratar al trabajador. Y muchos, amados patrones, quebrantan la ley de Dios en el trato. Me gusta mucho cuando dice que para Él no hay acepción de personas, porque delante de Dios somos iguales. Y un patrón nunca debe de olvidar ese principio. Nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 22:39, Mateo 22:39, ahorita aparece en pantalla. Mateo 22:39 dice así, lea conmigo por favor. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El patrón debe estar consciente de que su trabajador es su prójimo, como el trabajador debe de estar consciente que su patrón es su prójimo. Y desde esa perspectiva, nadie es más, nadie es menos. Delante de Dios valemos lo mismo. Tenemos el mismo valor. Por lo tanto, el patrón debe de buscar el bienestar de su trabajador. Y esto es algo que la Biblia nos recalca mucho. Abraham tenía un mayordomo, un hombre damasceno, y él dijo en una ocasión, ¿quién me va a heredar? No me has dado hijos. ¿Acaso va a ser mi siervo? Él estaba pensando en heredar toda su fortuna a su siervo. Él está pensando en bendecir la vida de su siervo. Pero muchas veces, amados hermanos, el patrón no piensa así. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que debe ser considerado. Yo sé que hay muchas cosas que ver. Hay de patrones a patrones y hay de trabajadores a trabajadores. Pero el amor regula los deberes del trabajador y regula los deberes del patrón. Así que tenemos una ley, la ley del amor, que debe regular entre el patrón y el trabajador. La igualdad de naturaleza y de fe en el patrón y el trabajador es superior a las distinciones de rango, porque el mundo sí hace distinciones y el mundo sí tiene rangos. Pero si somos hijos de Dios, amados hermanos, delante de Dios nadie es más, nadie es menos.
Así que en Cristo somos hermanos y está hablando de una relación de cristianos, patrón cristiano, trabajador cristiano. Y debemos de tener mucho cuidado en esto, porque al final de cuentas, tanto hijo es uno como el otro. Pero ¿qué de aquellas diferencias entre uno es cristiano y el otro no? Ahí es donde va a entrar, amado hermano, los principios divinos. Y tú debes de conocer los principios divinos. Tú debes de estar leyendo la palabra de Dios. Tú debes de conocer, amado hermano, la ley de Dios. Porque es importante no quebrantar los mandamientos de nuestro Dios. Debemos tener mucho cuidado. Desafío. Debemos de tratar al trabajador como a nosotros mismos, no olvidando que también es nuestro prójimo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Dice mi esposa, ¿ya terminó? Sí, ya terminó. Ya. Empezamos hace 8 días. Sí, es relación padre-hijos. Y también vimos 3 puntos. Hoy vimos 2 con un 5. ¿Sí? Vamos a orar. Seamos sabios en cómo tratar al trabajador. Seamos sabios cómo tratar al patrón. Padre, gracias te damos, porque en tu palabra encontramos principios de cómo tenemos que relacionarnos. ¿Cómo me debo de relacionar como hijo hacia mi padre? ¿Cómo me debo de relacionar como padre hacia mi hijo? ¿Cómo me debo de relacionar como patrón y cómo me debo de relacionar como trabajador? ¿Cómo nos debemos de relacionar con usted? Porque al final de cuentas, quien da los principios es usted, Señor. Necesitamos de usted, Padre Eterno, para que en nuestras relaciones hagamos lo que es correcto. En tus preciosas manos nos ponemos, Dios, suplicando tu dirección. En el nombre de Jesucristo. Amén.